Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Nuestro Dios conoce perfectamente la naturaleza, todas las especies de animales, de qué manera están constituidos sus cuerpos, el tipo de proteínas que tienen, el tipo de sustancias que usan para su alimentación, todo lo que está relacionado con los animales, con el hombre, con las plantas, con los sistemas de aguas, en los ríos, en los mares. Dios conoce detalladamente cada cosa de su creación, ya que Él es el mismo creador. En base a eso, cuando Él dice una instrucción en su palabra, debemos de acatarla, de tomarla sin cuestionamientos, porque lo está diciendo aquel único ser maravilloso que tanto nos ama y que es el creador de todo lo que existe y también nuestro. Y que sabemos que es un Dios único, lleno de amor, de bendición, de misericordia y de justicia. Y todo lo que Él dice, lo dice y lo enseña y lo instruye de tal manera que sea de bendición para nosotros. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad. Y continuamos estudiando el capítulo 22 del libro de Éxodo. Y vamos a mirar los últimos versículos, que son empezando en el versículo 28. ¿Por qué? Porque Dios da una serie de instrucciones de las cuales vamos a ir a través de cada una de ellas, tratando de establecer la instrucción y así tomar aquella instrucción y, si es necesario en nuestros tiempos, llevarla a cabo, hacerla. Sabemos que algunas cosas pues tienen el objetivo de enseñar y son sombras de los bienes venideros, pero los vamos a estudiar de tal manera que nosotros tengamos un entendimiento. Así es que vayamos entonces a Éxodo capítulo 22, versículo 28, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y dice así, versículo 28, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Dios da esta instrucción para que sean respetados aquellos que están en liderazgo, en autoridad, sabiendo que Dios mismo tiene instrucciones especiales para aquellos que ocupan posiciones y condiciones y especiales de autoridad, de liderazgo. ¿Por qué? Porque también ellos tienen sus propias instrucciones de ser justos, correctos. Entonces, Dios le pide al pueblo que no injuriar a los jueces. Y la palabra injuriar significa no ofender, no desacreditar y no menospreciar. ¿Por qué? Porque es alguien que Dios puso. Es alguien que Dios de alguna forma lo levantó para estar allí. Ahora entendemos que podrá haber personas que hacen cosas incorrectas. Primero que nada, ellos son responsables delante de Dios. Y segundo, Dios también tiene instrucciones para las personas que están en cierta posición, repito, cierta condición de liderazgo y tienen autoridad. Ellos tienen más responsabilidad y hay más instrucciones que cumplir, y las vamos a tratar en los siguientes capítulos
Pero ahorita solo está dando la indicación de que el pueblo no debería de injuriar a los jueces, ni maldecir al príncipe de su pueblo. Ahora bien, la palabra jueces aquí es la misma palabra que significa Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra es Elohim. Y esa palabra significa una persona que tiene una posición de autoridad, significa un juez, pero también significa el Dios Todopoderoso y significa dioses. Tiene una gran cantidad de significados. Y aquí algunas Biblias lo van a traducir como no injuriar a Dios, lo cual es perfectamente correcto, porque esta palabra de no injuriar, al primero que nosotros necesitamos respetar es a Dios. Repito, porque la palabra jueces dice Elohim, y esa palabra significa Dios y significa jueces también. Entonces, el pueblo debe de empezar respetando a Dios, y Dios dice: respeta a los jueces y no maldigas al príncipe, aquel que está bajo el liderazgo de esa persona. No los injuries, no les ofendas, no los desprecies, no los menosprecies. Así es que es importante que nosotros escuchemos lo que Dios dice, porque es Dios mismo quien lo está instruyendo, y el respeto empieza respetando reverentemente a Dios y considerando las instrucciones que Él nos da, de tener respeto por aquellas autoridades que Él mismo dispone, y que esas autoridades son responsables delante de Él. Y como es Dios el primero que se debe de respetar, pues observemos lo que dice el versículo 29. No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendecía o bendice al pueblo, el pueblo sabía que había una parte que corresponde a Dios. Nosotros lo miramos en el video pasado, donde aquellas personas recogían su cosecha y una porción era consagrada, dedicada a Dios, para el levita, para el huérfano, para la viuda, para el pobre, para el extranjero, porque así Dios manifiesta su justicia y su amor hacia otras personas, bendiciendo nuestras vidas y nosotros también transmitiendo alguna ayuda para aquellos que están en necesidad. Así es que Dios dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. O sea, si había jugos de uva, había una porción que pertenecía a las cosas consagradas de Dios, y Dios dice: no demores eso. Tráelo para que tenga el uso correcto para lo cual está destinado. Y de allí, la gente que estaba bajo autoridad, muchos de ellos no tenían una herencia en el pueblo de Israel. Los levitas, los sacerdotes, pues ellos no tenían una heredad. Entonces Dios dispuso un sistema de ayuda para que ellos abastecieran sus necesidades y que no pasaran por ninguna falta de básica en sus vidas. Así es que, repito, versículo 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Y sigue diciendo: me darás el primogénito de tus hijos. Ahora bien, Dios siempre habló de esto, y esto es una reafirmación de cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y el pueblo recibió la orden de Dios de tomar un cordero, sacrificarlo y tomar la sangre y ponerle en los dinteles de las puertas para que la familia fuera conservada a salvo, mientras que afuera en el pueblo de Egipto todo primogénito
todo primogénito de la familia de los egipcios estaba muriendo, mientras que no había muerte en el pueblo de Israel porque era protegido por la sangre preciosa del animal, que es símbolo de la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 13, habla de que los primogénitos todos eran dedicados a Dios. Entonces dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios les dice que por lo que Él ha hecho por el pueblo para que estuvieran a salvo, dice que cada primogénito que abriere matriz iba a ser dedicado a Él. Eso lo dice en Éxodo 13:12, te lo voy a leer para ti, y dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová, y también de tus hijos. Porque lo dice el versículo 13. Entonces, más sin embargo, sabemos que Dios no es injusto. Entonces, eso no quiere decir que todos los hijos primogénitos de las familias se los iban a llevar. No. Sino que ellos, cuando tuvieran su primer hijo, iban a tomar un cordero de los animales que tenían y lo iban a llevar a donde estaba el tabernáculo, dedicado y consagrado a Dios, y así iban a redimir en intercambio, por así decirlo, por el hijo primogénito, en un reconocimiento que Dios los había bendecido con un hijo. Pero también pudiera ocurrir que algunas familias realmente dedicaban, en algunas ocasiones, a su primer hijo a Dios. Recordando un caso, aquellos que han leído la Biblia un poco, en Primera de Samuel, en los primeros capítulos, nos habla de la historia de Ana, que no podía tener hijos y que le pidió a Dios un hijo y Dios se lo concedió. Y Ana había prometió a Dios que lo iba a dar al servicio de Dios para siempre. Entonces, Ana y su esposo Elcana, pues tuvieron un hijo y lo dedicaron a Dios. Y Samuel sirvió a Dios toda su vida. Entonces, pero no todas las familias hacían eso, ni tenían que hacerlo. Lo único que tenían que hacer es: le nació su primer hijo, agradecer a Dios, y traían un cordero para agradecimiento y redención de su hijo, como señal de la alegría y el contentamiento de la bendición que Dios les había dado. Entonces, eso era con relación a sus hijos, y por eso les dice Dios en el versículo 29, me darás el primogénito de tus hijos, en la última parte, volviendo a Éxodo capítulo 22. Y en el versículo 30 dice, lo mismo harás con el de tu buey o de tu oveja, 7 días estará con su madre, y el 8º día me lo darás. Entonces, la promesa o lo que Dios les dio como una ley a practicar, una instrucción, en agradecimiento y en obediencia y amor hacia Dios, pues porque Dios los salvó con brazo fuerte y una salvación por gracia, una salvación que nadie podía hacer. Dios los sacó de Egipto, así como Dios nos sacó a través de su Hijo, a ti y a mí, pues de donde estábamos, lo que le llama la Biblia, el lodo cenagoso. Pues entonces nosotros en agradecimiento, pues amamos a Cristo. Ahora no tenemos que llevar un cordero, pero sí debemos de amarle. Y le amamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, principalmente el perdón de nuestros pecados. Entonces,
esta gente en agradecimiento le llevaba los primogénitos de los animales que Dios les da. Buey, oveja, y si era un primogénito de un burro, que era un animal también doméstico, pues Dios les dijo, no me traigan un burro, pero tráiganme una oveja. Entonces, era la manera como la comunidad de los siervos de Dios, que servían al pueblo también, pues tenían lo suficiente para ellos y para lo que se requería en aquellos que trabajaban en las comunidades del servicio a Dios y del servicio al pueblo. Entonces, realmente el pueblo tenía cuidado de aquellos que estaban en la obra de Dios y les ayudaban a resolver asuntos de juicios que tenían en muchas ocasiones en el pueblo. Pero en el versículo 31, que es el último versículo que vamos a mirar, y es el último del capítulo 22, nos dice una frase muy especial. Y la primera frase que dice, y me seréis varones santos, lo cual significa separados, significa diferentes, significa apartados. O sea que personas que amen las instrucciones de Dios y que las practiquen con amor, obedientemente. Y da una instrucción, la cual muchas de las veces cuando leemos este tipo de instrucción, pues en ocasiones no tenemos una información amplia que nos diga el motivo. Pero lo único que puedo decirte ahorita es algo que yo tengo por concepto, pero antes de eso, recordarte que el que la da es Dios y que Dios es magnificente en todos los aspectos. Por lo tanto, todas sus instrucciones son santas, son perfectas, son justas y debemos de ponerle atención para practicarla si así se requiere en este tiempo. Nosotros, como vamos a través de la Biblia, vamos a tocar este punto y dice, el versículo 31 empieza diciendo, y me seréis varones santos, y luego dice, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Y como te digo, aparece como una ley extraña en medio de la Biblia, en medio de esta porción bíblica de este capítulo. Pero no es extraña. Dios sabe perfectamente por qué Él dice eso y esperaba la completa obediencia del pueblo. Es una instrucción que Él dijo, era algo que necesitaban hacer. Mas, sin embargo, yo voy a abrir un paréntesis y voy a poner un conocimiento, pero tengo que decirlo, esto es mío. Si nosotros vamos y observa lo que dice primero el versículo 31 de Éxodo 22. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Bueno, primero que nada, en este paréntesis donde yo voy a poner mi conocimiento, les recuerdo que Dios es el que da la instrucción. Segundo, de que no va a ser el único alimento que Dios prohíbe en lo que es el Pentateuco o el Torah, o los 5 libros primeros de Génesis.
Tercero, que debemos de entender que al Dios prohibir algo es para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Dios, que es conocedor de todo, mira que allí hay algo malo para nosotros, aunque nosotros no lo miremos. Puede haber una enfermedad, una infección, algo que entorpezca nuestro sistema o contrario a lo que necesitamos. Pero también hay una implicación espiritual. Cuando Dios da una instrucción y Él dice, en ocasiones en nuestro entendimiento humano no la comprendemos, Él no espera que tengamos un entendimiento perfecto con aquella instrucción. Lo que Él espera es que obedezcamos y que lo hagamos creyendo en que Él es siempre fiel a sus promesas. Entonces, si Él lo dice, es menester hacerlo. Como les digo, para ellos era el momento ese, era el tiempo ese, les era menester hacer, como a nosotros nos es necesario hacer otras cosas que se nos dice que hagamos en el Nuevo Testamento. Pero hay una cosa más. Cuando nosotros no hacemos algo que Dios nos dice que debemos de hacer, realmente es una muestra de rebeldía aquel que es la autoridad máxima, soberana, sobre todos y sobre todo. El Creador mismo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, consideremos eso. Pero hay más. Y estoy dentro del paréntesis que yo mismo les dije, de lo que yo sé y conozco. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, si tú recuerdas, dice así, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fue del campo que salió un animal y vino a hablar con Eva. Fue en el campo donde la serpiente vivía con las otras fieras que vino hasta los linderos del jardín hecho por Dios, donde era el hogar de Adán y Eva, para venir a interrumpir el orden creado por Dios. Desde ese punto de vista tiene una implicación bastante fuerte. Porque en ese campo, donde ahora Dios prohíbe que se coma aquella cosa destrozada, aquel animal destrozado por las fieras del campo, no se deberá de comer. Tiene una implicación espiritual en nuestros tiempos y puedo decirlo que podríamos aplicarlo hermenéuticamente. Si tú vas a un diccionario y buscas la palabra fiera, tú te vas a dar cuenta que la palabra fiera también significa a personas sin escrúpulos, violentos, que destrozan muchas cosas. El campo es un tipo o un símbolo del mundo. Y este texto que empieza, me seréis varones santos o diferentes o apartados, y no vas a comer carne destrozada por las fieras del campo. Si nosotros tomamos la palabra fieras
como personas sin escrúpulos, porque ahora no andan tigres ni andan leones en las ciudades. Es muy raro. Sí ocurre, pero es muy raro. Pero hay muchas cosas que se hacen en el mundo que destrozan. Hay muchas malversaciones de asuntos en el mundo de los cuales nosotros no tenemos que ser parte. No tenemos que ser parte de aquella manera que se usa afuera, que destroza la vida de otros y también ciertas partes de nosotros. No comamos de lo mismo que ellos coman. O mejor dicho, no hagamos lo mismo que ellos hacen. No comamos lo mismo que ellos coman, pero en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque ellos, los que no conocen a Dios, muchas de las veces, y lo digo con dolor, no les importa qué destrozar por tomar algo por ganancia. Esto lo vamos a mirar cuando lleguemos a un tema de desobediencia que se encuentra en el libro de Levíticos, y vas a mirar tú lo que ocurre con aquella palabra llamada fieras. Pero repito, solamente estoy aplicando un concepto que yo conozco en la Biblia. Así es que esta palabra del versículo 31 tiene mucho que ver con una obediencia a Dios, de no participar de las cosas que se destrozan afuera en el mundo, en ningún aspecto. No disfrutarlas, no comerlas. Y así, si el mundo mismo nos quita algo, que lo dejemos allá. Nosotros no tenemos que ser participantes de esas cosas, porque somos llamados a ser santos y diferentes. Así es que esto es una instrucción de Dios y debemos de amarlo. ¿Qué nos dice exegéticamente? Pues aquí hay 3 leyes, 3 instrucciones relativas a la obediencia. No injuriar y no maldecir a aquellos que están en liderazgo. Llevar a cabo primordialmente nuestras promesas a Dios, que se relaciona con los primogénitos. Y ser personas santas apartadas de los destrozos del mundo. Cierro paréntesis. Pero hermenéuticamente estamos hablando de obediencia a Dios, que sabe cuál es la bendición que hay en las instrucciones que a veces no entendemos. Pero repito, esto tiene mucha relación en aquellas cosas que se producen y se hacen en el mundo, destrozando muchas cosas. Nosotros no tenemos que participar de eso. Y cuando digo destrozar, es en una gran cantidad de cosas. Ya no necesariamente que venga una fiera animal, como un león, y haga algo, sino los destrozos que ocurren en el mundo a través del mismo humano. Fiera significa personas violentas, sin escrúpulos, que hacen lo que sea necesario para obtener algo. Querido amigo, querido hermano, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigamos estudiando, porque esto que es en ocasiones medio complicado, lo vamos a entender mejor conforme vayamos estudiando la Biblia. Para eso necesitamos continuar en el capítulo 23, donde Dios ya le habla en ciertas instrucciones a los jueces para que sean correctos en sus procederes cuando traten asuntos del pueblo. Así es que te espero para el próximo video. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, lo que no entendemos hoy, lo entenderemos mañana. Bendiciones para toda tu familia. Amén.